Bueno, otro tipo de variables, estas son un poquito ya más raritas cada vez, son variables que, a ver, os las llamo tipo lista, pero ojo, porque vamos a ver bastantes cosas del motor que tienen que ver con listas, ¿vale? Este tipo de variables tipo lista las llamo yo así porque son variables que nos van a sacar a nivel de editor un desplegable como por ejemplo pues este, ¿vale? Entonces las llamo variables tipo lista porque realmente lo que nos sacan es una lista de opciones de las que podemos elegir una, ninguna o varias, ¿vale? Bien, estas variables de tipo estructura, vamos a darles un vistacito, de tipo lista, perdón. Una de ellas, de las más guays, es keycode, ¿vale? Código de tecla. Esta variable nos va a servir para guardar una tecla del teclado, ¿vale? Vamos a llamarlo, por ejemplo, tecla disparo. Sé que es un poco raro porque decíamos al principio que las variables son como contadores, pero bueno, ya ves que poco a poco siguen siendo contadores, pero pues, la cosa va cambiando, ¿vale? Estas de tipo tecla, cuando las saquemos en el editor, lo que nos va a sacar no es más que un desplegable que nos deja elegir cualquier tecla del teclado, ¿vale? Fijaos que están aquí todas, incluyendo las numéricas. Es muy engorroso buscar una tecla en cuestión. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos coger el left arrow, ¿vale? La tecla de flecha izquierda, ¿vale? Si pulsáis la L, me llega al símbolo del menos, me pasa al left bracket, me llega a la propia L y al final me llega aquí al left arrow, ¿vale? Es la forma normal de seleccionar de una lista tan larga que no cabe en pantalla. ¿Por qué el motor saca variables de tipo tecla? Pues porque vamos a suponer que queremos hacer un script de control del personaje, pero queremos hacer un juego para dos jugadores en el mismo equipo, ¿vale? Pues bueno, podemos tener el mismo script hecho, indicar que con cierta tecla el personaje salta, con cierta tecla dispara, y a la hora de vincular el script a un personaje o a otro personaje, en el personaje A elegimos las teclas que nos interesen y en el personaje B elegimos las teclas que nos interesen. Esto sería algo así como tener, pues bueno, un objeto secundario, como puede ser, por ejemplo, un cubo, tener el script vinculado otra vez y en este script, en lugar de tener left arrow, pues por ejemplo, tener puesta la tecla A del teclado, que sería esta, ¿vale? Entonces, de esta manera, no veremos mil formas más de hacer eso que os digo, pero bueno, sería una forma, vamos a decir, sencilla de tener un script que nos permita seleccionar los controles, ¿vale? Vamos a borrar el cubo, que no nos vale para nada. Más variables de tipo lista, pues otra bastante curiosa es la layer mask o la máscara de layers. Esto lo voy a llamar máscara. Estas pruebas layer mask no son más que, sean los que sean los layers que tengáis en vuestro proyecto. Voy a echar un vistazo porque no tengo claro cuáles tengo. Veo que tengo aquí los layers por defecto y un layer llamado niebla, que no sé para qué lo saqué, pero bueno. El caso es que, sean cuáles sean los layers que tengáis implementados en el proyecto, cuando saquéis una variable de tipo máscara, os va a sacar un desplegable con todos esos layers y os va a dejar elegir si uno, si todos o si ninguno. ¿Qué utilidad tienen las variables de tipo máscara? Pues bueno, os voy a poner un ejemplo sencillete, ¿vale? En juegos de disparos, en shooters, no he visto juegos que se ceben mucho en ese sentido, pero bueno, podríamos tener juegos donde las diferentes armas sean capaces de atravesar diferentes materiales, ¿vale? Entonces podríamos tener un escenario donde haya objetos de madera, objetos de hierro, y bueno, pues podríamos tener que las armas, cada una de las armas del juego, en esta lista de máscara nos diga qué tipo de objetos puede atravesar nuestra bala, de manera que, por ejemplo, pues podemos coger que la pistola no es capaz de atravesar nada, mientras que, por ejemplo, pues el fusil le podemos poner que es capaz de atravesar la madera o que el láser es capaz de atravesar la madera o el metal, ¿vale? Entonces son variables que estas sí que realmente las vamos a utilizar más a largo plazo. Sobre variables de tipo lista, pues es que realmente estas dos son las principales, ¿eh? La que os deja elegir la tecla y la que os deja elegir el conjunto de layers que el objeto va a interpretar. Aun con todo, como quiero que echemos un vistacillo para que veáis que hay un montón de tipos, pues me voy a sacar un par más. Y bueno, es que realmente estas variables no vamos a utilizarlas todavía, nos queda un montón hasta que las utilicemos, pero bueno, hay una variable que es el espacio, ¿vale? Vamos a llamarla, es un poco redundante, pero bueno, es una variable de tipo espacio, vamos a llamarla espacio. Esta simplemente es una variable que para ciertos casos, os digo que es muy raro que tengáis esta variable en un script, pero bueno, ya que estamos viendo variables de tipo lista, esta variable simplemente os deja elegir dos valores, wolf o self, ¿vale? Si recordáis, por poneros un ejemplito, creo que llevo ya un tiempo diciéndoos que el motor guarda dos referencias para trabajar, que son la referencia Wolf, que es la referencia del mundo, donde arriba siempre es arriba, y luego la referencia Self, que es la referencia propia del objeto, ¿vale? Esto lo veremos mejor con un cilindrete. Si yo cojo un cilindrete, le doy una rotación aleatoria y me fijo en su ritmo, esta es la referencia Self, mientras que la referencia Wolf es esta.
¿Para qué nos puede servir esta variable? Pues bueno, es que puede haber ciertos controles de cuando hagamos un vehículo, puede haber ciertos controles que nos interese que funcionen en modo World y ciertos controles que nos interese que funcionen en modo Self. Por ejemplo, si tenemos este cilindro y este cilindro es una nave, cuando le digamos avanza, nos va a interesar que avance en esta dirección en modo Self, no en esta dirección, porque eso sería el equivalente a mover la nave así, cosa que no tiene mucho sentido. Entonces, pues bueno, el motor guarda una variable donde poder indicar si el espacio de trabajo es el propio o el global. Y bueno, con otra variable tipo lista más, es la variable force mode, modo de fuerza. Vamos a llamarlo modo de fuerza, de hecho, a la variable. Y esta es muy similar a la de espacio, bueno, muy similar, es parecida a la de espacio. Igual que a la hora de mover o de rotar podemos trabajar en modo local y en modo global, a la hora de aplicar fuerzas vamos a ver que hay bastantes modos de aplicación de fuerza, ¿vale? Supongo que todos habéis trabajado con newtons, ¿vale? Y el modo de fuerza por defecto es force, que son newtons, pero aparte de los newtons hay un puñado más de posibles modos de trabajo con fuerzas, que vamos a trabajar con todos además. Y bueno, veremos que hay el modo impulso, que es un modo de fuerza que en lugar de aplicar newtons a lo largo del tiempo, el impulso simplemente aplica una energía inmediata en julios, ¿vale? Esto ya sé que ahora es posible que tengáis muy oxidada la física, algunos, que otros ya sé que no. Pero me refiero a que, bueno, que veremos que hay dos modos de trabajo diferentes. Básicamente los modos de fuerza en newtons se utilizan para desplazar objetos y los modos de fuerza por impulso se utilizan para dar impulsos inmediatos. Por ejemplo, cuando queramos lanzar un pepino con nuestro lanzagranadas, en lugar de darle no sé cuántos newtons durante un tiempo, le aplicaremos un impulso inmediato de 40 julios y con eso pues el pepino saldrá volando en el primer frame. Además de los dos modos estos que os digo, de newtons y de julios, pues bueno, hay otros dos modos que son cambio de velocidad y aceleración. Estos simplemente son modos un poco raros y son modos que yo no soy muy... O sea, se pueden utilizar, ¿vale? Lo que pasa es que estos son un poco raretes porque son modos que ignoran la masa del objeto, ¿vale? Entonces este simplemente se encarga de cambiar la velocidad del objeto, sea cual sea su masa, y este otro modo se encarga de cambiar o de aplicar una aceleración al objeto, sea cual sea su masa. Son modos que, aunque son modos de fuerza, realmente esto ya no son fuerzas, son cambios de velocidad y cambios de aceleración, pero bueno, realmente una fuerza es lo que provoca, o un cambio de velocidad o un cambio de aceleración. Entonces, con esto doy por revisadas las breves de tipo lista. Yo creo que no nos hemos dejado ninguna. Y vamos a pasar a breves un poquito más guays.